Vamos a continuar hablando de la adoración y voy a repetir la última parte de hace 8 días para conectar el tema. La última parte de hace 8 días dijimos que la adoración tiene lugar en la asamblea o reunión del pueblo. Dijimos que su naturaleza nos presentaba dos aspectos claves. Vamos a continuar ahí. La naturaleza de la adoración nos presenta dos aspectos claves y los dije hace 8 días y lo voy a repetir para iniciar ahí. Uno es que la adoración tiene lugar en la asamblea o reunión del pueblo de Dios, es decir, este es el ambiente o el lugar donde Dios se glorifica edificando a su pueblo, es donde el cristiano debe crecer. Usted crece en su casa, claro, usted crece en su familia, sí, pero a Dios estableció según las escrituras que el día que se reúne su pueblo para adorar o la asamblea del pueblo de Dios, Dios se va a glorificar en su corazón dándole un entendimiento quizás de lo que usted tiene preguntas o dudas, lo va a aprender a través de la escuela dominical, lo va a aprender a través del sermón, tal vez en el himno, tal vez aún en el momento de dar, cuando hay cena o cuando hayan bautismos, todas esas escenas. A veces uno cree que no pasa nada, pero todo eso hace una obra espiritual que Dios ha determinado por la Biblia. En el momento en que Él quiere, usa cualquier elemento de esos para una vida. Hay gente que ha sido transformada en el bautismo y ellos no se dan cuenta. Fueron transformados en el bautismo y pueden experimentar que algo pasó y realmente sí pasa algo. Para otros la Santa Cena es un momento muy importante en su vida cristiana. Para otros el sermón es vital y para otros los cánticos, pero la adoración tiene lugar en la asamblea o reunión del pueblo de Dios. El diseño que Dios ha dado para que su gloria sea disfrutada y compartida por su pueblo es la iglesia. Ese es el lugar donde usted debe anhelar toda la semana, decir, es un día. No sé si usted anhela la iglesia, no sé si le gusta venir, si usted desea estar aquí, pero debe ser así. ¿Por qué? Porque nos dio 6 días para una vida natural, entre comillas, porque seguimos siendo cristianos en casa, pero nos dio 6 días para ocuparnos de nuestras cosas, trabajar, arreglar la casa, lavar, planchar, todo eso que se hace en las casas, las mujeres y los hombres juiciosos también. Entonces, todo eso se lo dio Dios al hombre, pero Él dijo un día, deben venir a mi casa, a la casa que es la iglesia, es una casa espiritual, no esta casa, y ese día yo voy a estar allí y voy a hacer una obra en el corazón de cada cual. Entonces la iglesia está creciendo cada semana en un conocimiento de Dios que en algún momento usted se va a dar cuenta que sí vale la pena y que sí le sirve para su vida cuando tenga que enfrentar situaciones en esa vida, entre comillas, que llamamos secular, que no existe, sino que la llamamos así. Allá usted tiene que ir a poner en práctica lo que aprende en un día como hoy. Es en medio de la congregación de los santos donde Él ha prometido su presencia. En ese lugar, en el primer día de la semana, el día del Señor. Es en medio de la congregación de los santos donde Él ha prometido su presencia. Si usted lee la Biblia y es detallista, el apóstol Pablo, la mayoría de veces en sus cartas, siempre comienza hablando de los santos. Él siempre comienza dando un saludo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, en Romanos 1:1. Y dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos fuimos llamados a ser ¿qué? Santos. Si alguien dice, yo no tengo llamado, hoy Dios le acaba de dar uno. O sea, sí. Si alguien se preocupa por su llamado, diga, oiga, pero en esta iglesia no hablan del llamado como en otras, y imponen manos y dan llamados y profecías y todo eso. Hay un llamado para todos los cristianos. ¿Cuál? Ser santos. Llamados a ser santos. Ahora, toda persona llamada por Dios del mundo y de las tinieblas a Cristo
Toda persona inicia un proceso llamado santificación. Ese proceso llamado santificación lo vive en su vida diaria, pero ¿dónde obtiene aquello que necesita para vivir esa vida? En la iglesia, en las enseñanzas, en las consejerías, en los medios de gracia que Dios ha dado, consigue eso. Y en su vida personal de oración y de lectura de la palabra. Pero muchos pueden orar y leer la Biblia y no ir a una iglesia. Falta esa parte tan importante porque terminan siendo casasolas o autosuficientes o místicos. Entonces terminan, por ejemplo, si alguien dice que está ya orando y dice que vio un ángel de 2 metros o de 3 metros, ¿quién le ayuda a entender a esa persona que eso no es así? Si no va a una iglesia, él sigue con esa idea. O él puede decir que escuchó cosas o vio, y nadie le puede decir que no es así porque él no va a una iglesia donde le puedan explicar, mira, de pronto te hizo daño la comida de anoche, o sea, ¿sí? De pronto algo te sentó mal y cuando fuiste a orar, ¿sí? O de pronto te está engañando Satanás y te puede hacer ver eso. Pero como no va, por eso usted ve gente rara. No sé si ustedes conocen gente rara. Rara me refiero a gente que manifiesta ser espiritual, pero son raros, porque ellos no son realmente espirituales. Es importante que usted comprenda que ser espiritual no es ser raro. Ser espiritual es vivir bajo la verdad, tomar decisiones bajo la verdad, tener dominio propio, tener capacidad de entender el bien y el mal y no vivir en el mal, aunque mucha gente dice ser espiritual. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de un brujo verdadero, ¿no? ¿Sí sabía que sí existen los brujos verdaderos? Sí existen. Como también existen los brujos falsos, así como hay evangelio verdadero y evangelio falso. ¿Qué es un brujo falso? Un charlatán que cobra 10.000 por consulta para vivir de eso y la gente va. Un chamán de esos que habla, un culebrero, todo eso son falsos. El verdadero brujo, el que realmente trabaja, un sacerdote de Satanás, él no hace eso. De hecho, ni trabaja en eso. Pero sí los hay. Verdadera gente que sirve a ese Dios de este mundo. ¿Pero por qué? Porque ellos adoran a ese Dios, porque no conocen al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo se sabe? Eso usted tiene que tener discernimiento. Esos avisitos que ponen por ahí en los puentes peatonales, que le ligo, le traigo, eso es charlatanería, eso no se puede hacer. De hecho, un verdadero hombre de esos nunca haría eso. Ellos tienen otros intereses, otras cosas verdaderas en ese mundo, así como nosotros tenemos un mundo en el cual vivimos, que es el mundo de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Entonces, en medio de este día, Dios se glorifica para que el creyente tenga las herramientas, escuche, lo que necesita para vivir en este mundo caído. Tenga en cuenta eso todos los días que usted se levante y diga, gracias porque en un mundo caído como es este, tú me salvaste, tú me diste la oportunidad de conocerte y por eso puedo estar tranquilo de lo que pase hoy en este planeta. En un día puede cambiar todo, usted no se alcanza a imaginar eso. En un día cambia todo en este mundo, puede cambiar por una situación que se presente de parte del Señor para la tierra. Puede que como pasó en el 2020, ¿se acuerdan? En el 2020 la pandemia, cierta o no cierta, creada por los hombres, inventada, manipulada, como cualquiera lo quiera entender, cambió el mundo en ese tiempo. Así puede cambiar el mundo en cualquier instante por otra situación que Dios quiera soberanamente permitir. Y el cristiano debe estar firme. Su fe no está basada en eso porque ha sido preparado a través de la iglesia, ha sido preparado a través de las herramientas que Dios le enseña. La adoración presencia parcial en medio de su pueblo. Es una sombra, dije hace 8 días, de lo venidero. Dios está diciendo que este reino pequeño existe en otro lugar de una manera
amplia, grande, es una sombra. Cuando usted ve a la iglesia, ve una sombra de la eternidad. No es igual. Una sombra no es igual al que emite la sombra. Mire su sombra cuando camine y usted entiende esto. Dice, es mi sombra, pero no soy yo. Es mi sombra. No la puedo palpar, no la puedo tocar. Esa es la sombra. Allá vamos a palpar, a ver realmente cada palabra cumplida. Vamos a ver el Apocalipsis en acción, capítulo 4, capítulo 5, gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, cantando, diciéndole a Dios, tú eres santo, santo, santo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Allá va a estar. Acá lo hacemos en una figura de sombra más pequeña. Entonces dijimos que hay 7 aspectos de lo que será una adoración santa que se desprende de la naturaleza de la adoración. Entonces le ubico. Hay 2 cosas de la naturaleza de la adoración, se las repito. La adoración tiene lugar en la asamblea o reunión del pueblo de Dios, y la adoración presencial es parcial en medio de su pueblo. O sea, es decir, esto es una sombra y todo sucede en la iglesia. Ahora, de esas 2 cosas se desprenden 7 aspectos que vamos a ver hoy. Y dice que la primera es santa en cuanto a su naturaleza. Lo que sucede en un tiempo de adoración es algo santo. No hay lugar al pecado, y voy a explicar eso. Una persona en pecado no puede adorar. Pero puede cantar, sí. Y puede venir, sí. Y puede sentarse a escuchar el sermón, sí. Pero si no resuelto en su vida el pecado, tal vez porque no quiere, tal vez porque está atrapado, entonces no puede adorar. Es decir, su adoración no llega al cielo. Por eso no todos los que están acá cantando, no todos los que están acá sentados son personas que están adorando al Señor. El creyente debe saber eso. El adorador está totalmente apartado y consagrado para Dios en ese momento. Es estar en el lugar, no dormirse, por favor, no estar pensando en otros asuntos de su vida. O sea, si usted viene acá y está pensando que mañana no tiene para el recibo, usted no está adorando. Está adorando el recibo. Está adorando eso. Si usted está aquí y está pensando que tiene un problema en la casa con su hijo o con su hija o con su esposo y solo le quiere que le den una solución a ese problema, usted no está adorando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque todos tenemos situaciones que resolver mañana. Cuentas por pagar, dineros por recibir, viajes, todas esas cosas están ahí pendientes en su vida. Afectos no resueltos, afectos incorrectos, sentimientos impuros, todo eso está ahí. Pero usted debe venir a la casa del Señor y separarse. Dios, ayúdame a estar aquí. Aunque su mente divaga en ese momento y usted está aquí, estoy acá. Tiene que ser consciente que la adoración es santa en cuanto a su naturaleza, que si no es santa, no es adoración, que si no me separo hoy, este día, estas horas que nosotros tenemos para el Señor, estoy perdiendo lo que Él puede darme ese día, un regalo, su palabra. El consejo que me va a ayudar a ocuparme de aquello que me está preocupando, pero como estoy pensando en lo que me estoy preocupando, pierdo el consejo que me va a ayudar a resolver ese asunto, tal vez no mañana, pero me va a dar una pauta, algo para iniciar a trabajar en mi corazón. Segundo, es santa en su práctica, o sea, es santa en su naturaleza, es santa en su práctica. Salmo 66, 18. Vamos allí. Al Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El adorador todos los adoradores deben limpiarse en su alma, lo cual sucede en la oración penitente,
que hace parte del culto. Siempre debe haber oración, ¿qué? Penitente. ¿Alguien no entiende ese término para explicarlo? ¿O alguien no sabe qué es una oración penitente porque a eso venimos a aprender? O sea, ¿nadie sabe? La oración penitente, ¿de dónde viene? Penitencia, de arrepentimiento. Es la oración que se hace cuando el predicador o el hermano que está dirigiendo el culto ora y le dice: Señor, límpianos de nuestros pecados. Si toda la iglesia se une en esa oración, el Señor escucha a su pueblo y Él le santifica, y entonces usted puede adorar más plenamente. Deben limpiarse en su alma, escuche. Cuando usted se baña y se echa jabón, si se baña, o sea, y se echa jabón, usted se está quitando el mugre de un día, aunque no haya hecho nada, tiene mugre. Pero es que no salí de la casa y no trabajé, tiene mugre. Entonces usted se está limpiando, pero el pecado no se limpia cuando usted se baña. La Biblia dice: aunque te laves con lejía, dice que la mancha continúa. El pecado está en el alma. ¿Sí me explico? Y el alma está manchada de pecado. El salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él dice: si me hubiese quedado en mi pecado, en mis caminos, Dios no me había escuchado. Iniquidad son caminos de maldad, caminos, vías que tenemos en el alma, como si fueran muchas vías, y en esos caminos estamos caminando hacia la amargura, caminando hacia la maldad, caminando hacia el engaño. Eso está diciendo el salmista: si yo me quedo mirando todo eso y no lo reconozco, no puedo adorar. Usted lo puede mirar. Él lo dice: si en mi corazón hubiese yo mirado. Él dice: tal vez él lo vio, pero no se quedó allí. Si hubiese, o sea, si yo me hubiese quedado pensando en esos pecados, no puedo adorar. Hay gente que está aquí pensando en pecado. Es duro, pero es así. Imagínense esta escena: las máquinas modernas que toman la ecografía, pero una ecografía de pensamientos, y que apareciera una pantalla, aparecieran los pensamientos de todos, de cada uno de nosotros. Nos daría vergüenza quizás que mientras están cantando unos están pensando en otras cosas. Está pensando en su tristeza, en su soledad, en pobrecita, pobrecito, la iglesia no me entiende, no sabe cómo soy yo, no sabe lo que me pasó esta semana. El Señor lo sabe, no le basta eso. Si la iglesia no lo sabe, no se preocupe, no somos adivinos. Esté tranquila y tranquilo, diga: el Señor, Él vio mi corazón esta semana, Él escuchó mis pensamientos, Él vio toda mi mente, la conoce perfectamente. Pero aún sobre todo eso que está ahí, debo tener una práctica constante ¿de qué? De arrepentimiento, de fe. Tercero, es santa en su expresión. Debe impresionar al creyente su solemnidad, seriedad, que el creyente se asombre. Su expresión la expresión se cultiva, la expresión se muestra que está adorando a un Dios verdadero. Es algo que se crea y se va aprendiendo, y siempre que vengo a la casa de Dios vengo en una actitud de ¿qué? Reverencia. No llegué al potrero, no llegué a una casa cualquiera, llegué a la casa del Señor. Y mi intención cuando vengo no es porque soy miembro, no es porque me dicen que tengo que venir cada domingo, es porque soy consciente a que vengo. Quiero expresar mi gratitud santa hacia el Señor. Quiero cantarle, quiero escuchar su palabra, quiero que confirme aquello que yo he estado orando esta semana, y tal vez una palabra específica en ese momento va a confirmar lo que yo tengo dudas y lo que no alcanzo a entender. Para eso Dios da dones a la iglesia. ¿Sí entienden los dones?
No son los dones espirituales, estoy hablando de los pastores y los maestros, son dones, regalos a la iglesia para que ellos expliquen, para que ellos enseñen, para que ellos confirmen la palabra de Dios que el creyente lee entre semana y no logra abrir. Entonces Dios ha dado dones de sabiduría, dones de entendimiento para que el cristiano aprenda a expresar. ¿Y dónde lo aprende? En la iglesia. ¿Es importante orar el martes? Claro. Para aprender a orar hay gente que no sabe orar y algo le quedará en la oración, dirá, uy, esa es la oración, así necesito aprender a orar. No que oren igual al pastor, sino que oren para el Señor. Pero si no practico la oración, todo lo que hacemos aquí en el culto me enseña algo. Me debe llevar poco a poco a decir, voy a poner en práctica aquello que dijeron porque realmente eso es lo que yo necesito. Hebreos 12:28, para ese punto 3, santa en su expresión. Hebreos 12:28. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Hebreos 12:28. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué recibimos? Un reino inconmovible. Eso es una seguridad impresionante en todo creyente. Por esa razón, como ese reino que usted no ve aquí, pero que está aquí, es inconmovible. La protección de Dios está sobre su iglesia. Su amor está sobre su iglesia. Su bondad está sobre su iglesia. Su poder está sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No se levantarán impíos en la congregación de los justos. Por eso los pastores no podemos temer si alguien viene y es muy malo y es terrible en este mundo. No tenemos miedo al hombre. Ahora vamos a hablar del temor al hombre. Me puede contar la historia más fantástica de su vida, ser el más malo que haya cometido los crímenes más terribles y no puedo tener temor, decir, uy, no algo porque vino esa persona a la iglesia. No porque Dios cuida su iglesia y porque Él protegerá a su iglesia y Él pondrá en su iglesia a los que Él quiere y sacará a los que no estén en la iglesia porque hacen daño a la iglesia. Entonces Él la va a guardar de los impíos, de los hombres malos. Y es en serio, usted no se imagina todo lo que pasa en las iglesias. En todas las iglesias pasan cosas que usted dice realmente son sobrenaturales, en cómo Dios protege a su pueblo. ¿Puede venir una persona con malas intenciones? Sí, el Señor guarda la iglesia. Algo puede pasar en esa vida que no logre hacer lo que pensaba hacer, porque Dios guarda su iglesia. Dice nosotros, porque hay un reino que inconmovible. Pueden mirar aquí el grupito y decir, no, eso es fácil ese grupito, ¿sí? Pero chiquito y hartas mujeres y todo eso, ¿sí? Pero no, está guardado, está protegido ¿por quién? Por Dios. Por esa razón, nuestra actitud y nuestra expresión debe ser ¿qué? Con temor y reverencia. ¿Temor a quién? A ese reino inconmovible que sostiene la iglesia global en todo el mundo. Yo me gusta la imaginación y debe haber una imaginación santa y si no usted perdió su imaginación. ¿Sí? Si no la ha usado, dígale, enséñame a usarla. Yo me imagino que Dios guardará cada congregación con ángeles, estarán ahí pendientes en cada lugar, los que Él quiera. Creo que con uno es suficiente. ¿No creen que un ángel es suficiente para proteger una congregación? Es más, si no pone a nadie, Él puede hacerlo con su sola voz, su palabra, su decreto. No pasará nada más que lo que Él haya decretado sobre cada congregación. Cuarto, santo en su forma externa, sin atractivos mundanos para el disfrute de la carne. La ropa, también, sí, la ropa es importante, lo externo, santo en su forma externa. No podemos tener las paredes tan sucias. Cuando se empuercan mucho toca pintar.
Eso es externo, pero es importante. ¿Mm? Tenemos que tener un orden estético. ¿Se acuerdan de la estética? Un poquito de orden, ¿sí? Las sillas derechas, las lámparas que no estén rotas, cosas así externas, pero va más allá. Eso es muy fácil. Lo externo del corazón del creyente, sin atractivos mundanos para el disfrute de la carne. Hace poco me llegó un libro que se llama Vestimenta que mata. Me llamó Vestimenta que mata, hablando de las mujeres. ¿Qué mata? Puede matar a los hombres y puede matar su propia alma si no se arrepiente a tiempo. Y puede ser un instrumento de pecado, no justificando al hombre impuro y al hombre inmoral también, ¿no? Aclaro. Sino que me llamó la atención de que el Señor se ocupa de todos esos detalles. Él no puede disfrutar la adoración y no puede buscar agradar a Dios si algo mundano dentro de la adoración lo distrae. Sí, mundano puede ser la ropa que las mujeres usan, ropas ajustadas, ropas escotadas, que muestran más de lo que deben mostrar, están afectando al hombre, insisto, no lo justifico, pero es un hombre pecador y está afectando a la iglesia porque tal vez no viene decorosamente vestida. Hombres también, los hombres también pueden venir a lucir, ¿sí? También pueden, también pasa eso. Viene Chayanne Emilio, o sea, sí, no sé si entiende el término, algunos ya no entienden ese término porque son más jóvenes, pero es un término colombiano por si alguien escucha esto, ¿sí? Puede pasar. No solo eso, el trato entre los hermanos, el trato sensual, en la manera de hablar, en la manera como nos hablamos, como nos miramos, todo eso debe ser santo en la forma externa. Cómo nos saludamos, cómo nos abrazamos. ¿Hay santidad en un abrazo? Sí. ¿En un beso en la mejilla? Sí se puede, pero debe ser ¿qué? Santo. Sin pensamientos inmundos, sin pensamientos de doble sentido. Y eso demanda el punto anterior. ¿Sí? Eso demanda buscar en el alma el pecado para no caer fácilmente en ese pecado que no se ve. Sí sabía que el pecado más terrible siempre es el que no se ve. Nosotros pensamos al contrario. Sí, allá la mujer que está en el bar, que trabajó anoche, hoy está durmiendo, para no decir nada más. El hombre que robó anoche, el que mató anoche. Nosotros pensamos así, porque somos humanos, porque nuestra mente es humana, carnal. Y uno dice, uy, terrible, pobre gente. El Señor tenga misericordia de ellos. No, los pecados más terribles se hacen cuando la gente conoce la Escritura. Pablo dice en un texto que ayer estudié para un tema, dice que, de hecho lo tengo presente, Primera de Timoteo, uno, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí es lo que dice Pablo? ¿Cómo lo hizo? En ignorancia por incredulidad, matando cristianos. Solo hacía eso. En ignorancia e incredulidad. ¿Qué está diciendo? Que el creyente tal vez no mate cristianos, pero los pecados que comete los comete bajo la luz del Evangelio. ¿Sí ve tan terrible, tan serio que es? Entonces, la forma externa demanda mi comportamiento en el día del Señor en la iglesia. Mis conversaciones. ¿Qué conversaciones tenemos nosotros en la iglesia? No pueden ser solo chistes y no pueden ser solo bromas, aunque podemos disfrutarnos, pero tenemos que edificarnos mutuamente. Tenemos que hablar de cosas que edifican, no solo de política, no solo de noticias, no, hay que hablar del reino, hay que hablar de la palabra, ¿sí?
Las noticias están ahí, mañana puede ir y verlas otra vez y son parecidas. Cada semana son parecidas. En los pocos años que tengo, he visto que las noticias de hoy son las mismas de hace 30 años. Todas son iguales. Accidentes, muertes, corrupciones políticas, injusticias sociales, catástrofes en el mundo entero. El canal es el mismo de hace 30 años y las noticias son las mismas. ¿Qué ha cambiado? Las personas eran otras y ahora son otras. Nada más. Pero son las mismas noticias. ¿O ha escuchado alguna diferente? ¿Ha escuchado algo bueno que lo edifique y diga, uy, ya cambiaron las noticias? Pero la buena noticia es que estas noticias también son, ¿qué? Las mismas. Usted escoge cuál quiere. Y eso edifica o no edifica. Quinta. Perdón, el Salmo 29:2. Ahí en el cuarto que estamos hablando, santo en su forma externa. Salmo 29:2. Dad a Jehová gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Eso es adoración. Cómo hablo, cómo me visto, cómo me comporto, cómo comparto con mis hermanos, cómo doy testimonio a una persona que viene nueva a la iglesia, nunca ha venido a una iglesia, viene a una iglesia y doy testimonio con mi forma externa. No aparentamos, aclaro, no es aparentar que es piadoso ese día, no es aparentar que el domingo es santo, sin mancha, inmaculado. No, es lo que es, así somos. Pero deberíamos ser santos porque es lo que Dios dice que somos. Quinto, no se enfoca en lo físico, material o sensorial. Estamos hablando de la adoración, todo eso es adoración. El culto se volvió un espectáculo, euforia, gritos, danzas. Nada de eso trae la gloria de Dios. El culto no se enfoca en lo físico, en lo material o en lo sensorial. Es decir, debe haber un orden y se enfoca en una vida espiritual. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad le adoran. No hay otra manera. Solo se adora en espíritu y en verdad. Está hablando Juan 4:24. Vamos a mostrarle algo allí. Juan 4:24. Quiero mirar un detalle. A ver si está en su Biblia. Si está en la mía, está en la suya también. Juan 4:24. Dios es espíritu con mayúscula y los que adoran en espíritu sin minúscula. El espíritu humano, el hombre interno, adora. ¿Adora bajo qué? Bajo la verdad. En espíritu y en verdad. Es decir, la adoración está basada en la verdad y esa verdad está en las escrituras que dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe y qué no se debe, qué dice la Biblia que debe ser un culto y qué no es un culto. A propósito, en un culto los niños vienen a aprender, no a entretenerse. Los niños este no es un parque de diversiones para que los grandes vengan a escuchar la palabra y los niños a entretenerse. Entonces los padres de niños, que estoy hablando de diferentes edades, bebés, niños y más grandecitos, no traen los niños a jugar a la iglesia. No deberían traer los niños a jugar a la iglesia, sino ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. ¿De quién tiene la responsabilidad de que los niños en la iglesia se porten bien? Los padres, no el pastor y no la esposa del pastor, ni la hermana, ni la tía del niño, ni la suegra, no, los padres. Ellos tienen la responsabilidad. Eso hace parte de lo externo del comportamiento de los hijos de los creyentes en la iglesia. Los padres deben sujetar a sus hijos en obediencia, así como ellos están sujetos en obediencia ¿a quién? A Dios.
Entonces, no es el lugar donde no lo saqué al parque toda la semana y lo llevo a la iglesia para que se divierta. No, no, esa no es la figura bíblica. Para eso hay un principio regulador que regula lo que se hace en la iglesia y lo que no se hace. No se come en el tiempo del culto, por ejemplo. Después de que inicia el sermón, no se debe comer en la iglesia. Es una falta de respeto, es una irreverencia al Señor. Hay unos espacios para todo. Quiere comer, entonces llegue más temprano y se toma su tinto y hace sus cosas. Quiere saludar a todos los hermanos, no los salude en medio del culto cuando ya empezó. Hay gente que llega tarde a saludar, a interrumpir al que está ahí concentrado. Si llegó tarde, siéntese y arrepiéntase y escuche. No llegue a saludar al tío, al vecino, uy, es que me cogió tarde. No. Llegue en reverencia, ya que llegó tarde, siéntese y ya. Al menos viva usted su propio tardío, su propia responsabilidad de que le cogió el tarde y no llegue a interrumpir a otro. Detalles. Son muchos los detalles que vamos a estar tratando esta semana del principio regulador. No hemos entrado al principio regulador, apenas estamos hablando de la adoración bíblica. El culto se vuelve un espectáculo, euforia, gritos, saltos, no, debe ser en orden. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso entonamos himnos, por eso hemos ido aprendiendo de la Reforma a llevar un culto ordenado. Sexto, adoración centrada en la congregación. El creyente no es un espectador. La adoración debe estar centrada en toda la congregación. No en la guitarra, no en el piano, no en la voz, en toda la congregación. Todos deben ¿qué? Cantar. Todos deben aprenderse los himnos para cantar. Todos deben estar involucrados en el canto congregacional. El contenido del canto debe edificar al que está a mi lado, debe animarlo a mirar a Dios. Cuando una persona canta con pasión, el otro que no canta al menos dice, uy, esto es en serio, o sea, ¿sí? Al menos se puede sentir mal, decir, uy, qué pena, y al menos le queda ese recuerdo de ver a esa persona ya metido, apasionado, ¿sí? No hay bostezando, haciendo cosas que dice, pero ¿a qué vino? ¿Sí? Eso es importante. Que toda la iglesia cante, que una persona que viene por primera vez diga, uy, esa iglesia canta por lo menos, no me gusta pero cantan, ¿sí? No entendí nada porque es un mundano, es alguien que viene del mundo, pero me gustó esa forma, uy, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿sí? Cuando hemos ido a otras iglesias grandes uno escucha esas voces, los hombres que cantaban en la taberna, ¿sí? Esos también pueden cantar en la iglesia con voz gruesa, con voz varonil, que se escuche que hay hombres en la iglesia. No estamos diciendo que usted sea un cantante, es para Dios, Él no mira tonos ni nada, pero se va aprendiendo poco a poco a cantar, a entonar mejor. Y último, una adoración regulada por la Escritura. Aquí vamos a introducirnos para la próxima semana en el principio regulador. El principio regulador de la adoración lo dan las Sagradas Escrituras, nos permite saber que en la adoración solo es legítimo lo que Dios ha ordenado. Lo que Dios ha dicho es lo único legítimo. Hay dos principios que los voy a explicar, uno es regulador y el otro es normativo. El regulador tiene que ver solo con la iglesia. Todo lo que hacemos un domingo en la iglesia es solo para la iglesia. Usted en la casa no puede hacer un culto igual al de la iglesia, ¿cómo lo va a hacer? Así sea el pastor, no lo puede hacer en su casa con su esposa y sus hijos, no. Hay otra manera en la casa de adorar, pero aquí en la iglesia hay un principio regulador. El principio regulador es para la iglesia local el día domingo, no más. Por eso entre semanas se hacen reuniones diferentes, más informales, de otra manera, pero el día del Señor siempre será con el principio regulador. El principio normativo dice que se puede adorar a Dios con lo que no prohíbe la Biblia. Eso no es cierto, porque hay cosas que no prohíbe directamente, pero está implícito ahí en algunos versículos. Entonces hay gente que se pega a la letra y dice, no, pero la Biblia no dice que no. ¿Dónde dice la Biblia que no usemos una batería? No lo dice.
De hecho, no es problema usarla para los que no saben, para que no piensen que se quitan instrumentos porque sea un problema. No, sí se puede usar. Ningún instrumento es prohibido en la iglesia, ténganlo en cuenta. Ninguno, ninguno. Ni el violín, ni el piano, ni la guitarra eléctrica, ni el bajo, ni la guitarra electroacústica, ni los timbales, nada es prohibido en la iglesia. El problema es el contenido y cómo se usa ese elemento. Si se usa de la manera correcta, se puede implementar. Ese es el asunto. Entonces, es un proceso que muchas iglesias han tenido que vivir, donde se usan instrumentos de todo tipo ordenadamente. El problema no son los instrumentos, por si alguien pensaba eso. El principio, entonces se ponen cosas que no hacen parte de la adoración. Nosotros no podemos adorar con un merengue, por ejemplo. No, no tiene sentido. Eso no es adoración. Es que a mí me gusta, no hay problema que le guste, no estamos diciendo que no le puede gustar, pero no es un contexto para adorar. Una champeta no es un contexto para adorar. ¿Sí? Una salsa no es un contexto para adorar, son ritmos musicales. No hay una reverencia en eso. ¿Puede tener la letra cristiana? Claro, puede tener el salmo completo, pero no es la manera como la Biblia lo ha establecido. Ahora, no es algo cultural. Lo que la Biblia habla no era algo cultural de la época de Israel, es algo universal. La reverencia es algo ¿qué? Universal. El evangelio es contracultura, acuérdese. No está conforme a la cultura, está conforme al reino de Dios. ¿Preguntas hasta ahí?